La película comienza mostrando a un barco en la costa, pero cuando las autoridades revisan el barco, solo encuentran algunos objetos personales, pero de pronto algo pasa por debajo del barco y pasa por un túnel inundándolo en el proceso. Después conocemos a Yaguchi, un funcionario del gobierno, quien junto con todos los demás son informados de la situación y debaten las posibles causas del desastre, pero no llegan a nada. Después se decide evacuar la zona afectada y ayudar a los heridos, pero escuchan los pasos de algo gigantesco. Incluso algunos graban a la criatura. Todos debatían las posibles causas de la inundación hasta que Yaguchi sugiere que podría ser una criatura gigantesca, pero todos descartan esa opción, ya que por las altas temperaturas de la zona era imposible. El vapor de la zona había reducido y parecía que todo acabó, pero Yaguchi insistía que la causa era una criatura gigantesca, pero los demás lo ignoran hasta que del agua sale una cola gigantesca. Y en la reunión todos lo ven en las noticias y se sorprenden, ya que Yaguchi tenía razón y no se decidan si exterminarla o capturarla con vida. La criatura comenzaba a moverse con dirección hacia el río Tamao. Los especialistas se reúnen con el primer ministro, pero no sabían nada sobre la criatura. Mientras tanto, la criatura se movilizaba, causando destrozos en su camino. Todavía no sabían con qué criatura se enfrentaban hasta que una trabajadora del Ministerio de Medio Ambiente descubre que la criatura podría moverse por tierra, pero era imposible ya que su peso destruiría sus piernas. Después le aconsejan al primer ministro que dé una conferencia de prensa y se prepara para hacerlo con la información verificada. El primer ministro indicaba que la bestia no avanzaría por tierra, pero justo le informan que sí logró llegar a tierra. Las personas que se encontraban cerca entran en pánico, ya que la bestia se dirigía hacia ellos. La bestia se movía por tierra y expulsaba sangre de sus branquias. Se comienza a evacuar a la población que se encontraba en la dirección de la bestia, pero los protocolos no fueron diseñados para ese tipo de casos. La bestia se movilizaba destruyendo todo a su paso. A pesar de los posibles daños colaterales, deciden desplegar helicópteros de ataque. La bestia estaba cerca de las personas, pero se detiene y golpea su cuerpo contra el suelo, ya que evolucionó y le crecieron unos brazos pequeños y libera su rugido. Y comienza a caminar erguido, causando más destrucción. Los helicópteros llegan y el primer ministro ordena abrir fuego, pero aún había civiles en el lugar y le informan al primer ministro, quien ordena abortar el ataque. Los helicópteros se retiran y la espalda de la bestia comenzaba a brillar, lo que hace que rápidamente vaya a la bahía de Tokio. Pasaron varios días y todo empezaba a regresar a la normalidad, y los ministros quedaron impresionados por la destrucción que causó la bestia en poco tiempo. Los militares buscaban a la bestia, y se creaba varios modos de defensa y persecución para un posible ataque de la bestia. Mientras tanto, Yaguchi estaba al mando de un equipo destinado al estudio de la bestia. Lo que sabían era que aún le faltaba una mutación. Además, por su tamaño, necesitaba una ridícula cantidad de energía para sobrevivir, y tal energía solo podía conseguirse mediante la fisión nuclear. Después descubren que la radiación aumentaba y coincidía por los lugares por donde pasó la bestia. Después Yaguchi se reúne con una agente de Estados Unidos llamada Kyoko, quien le pide que localice a un profesor llamado Koromaki, y a cambio su país le dará más información sobre la bestia. Al final Yaguchi le entrega todos los datos que recolectaron de Koromaki y Kyoko le entrega la información faltante de la bestia, y Yaguchi ve que la bestia se llamaba Godzilla, el nombre de un dios. Después ven que Godzilla se alimentaba de desechos radioactivos, que en lugar de matarlo, le hicieron mutar hasta convertirse en una especie completamente nueva. Koromaki ayudó a investigar el material radiactivo. Además reciben los datos que ordenó Koromaki. El ministro le informa la situación a la población. El equipo descubre que Godzilla era una especie mucho más evolucionada que los humanos. Además, en Godzilla había un reactor nuclear natural y necesitaba regresar al agua para regular su temperatura, lo que les da la idea de crear un coagulante que lo inmovilice, y comienzan a crear el plan Yaguchi. Todos trabajan muy duro y daban lo mejor de sí, y se daban cuenta que su país aún tenía esperanza. Después Yaguchi es informado de que Godzilla regresó y se acercaba a tierra firme. Godzilla se dirigía a Kamahira y había aumentado de tamaño, pero extrañamente volvería a Tokio en 3 horas. Se ordena la evacuación de la ciudad. El primer ministro ordena desplegar las fuerzas militares, ya que debían evitar a toda costa que Godzilla llegue al área metropolitana. La estrategia de las fuerzas militares da comienzo. Primero los helicópteros atacan con las ametralladoras, pero no le hacen ningún daño e incluso usan cohetes y misiles, pero no son efectivos contra Godzilla. Después usan los tanques, logrando frenar su avance para después dispararle artillería y misiles muy poderosos, y parecía que ya iban a exterminar a Godzilla, pero este destruye el puente, destruyendo el centro de mando y también destruyendo varios tanques. Además, los helicópteros se quedaron sin municiones. Godzilla volvió a su ruta original hasta llegar a Meguro. El primer ministro solicita la ayuda de Estados Unidos y Estados Unidos envía bombarderos. La zona de destrucción era muy grande, pero aún así aceptan los daños colaterales y proceden a evacuar a los civiles en refugios subterráneos. Todo el gabinete debía retirarse a Tachikawa. Todos evacuan las instalaciones. El ataque inicia y las bombas estadounidenses hacen que Godzilla sangre y grite de dolor, pero sus placas dorsales comienzan a brillar. Después Godzilla libera un humo negro para después prenderle fuego y concentrar su aliento atómico hasta convertirlo en un rayo poderoso, con el cual destruye a un bombardero.
Los bombarderos contraatacan, pero Godzilla activa los láseres de sus placas dorsales, evitando el ataque, y destruye a los bombarderos. Después vuelve a lanzar el láser de su boca, causando una enorme destrucción, y destruye el helicóptero del primer ministro. Pero después la energía de Godzilla se agota, lo que lo obliga a descansar. Pero los niveles de radiación se elevaron demasiado. La situación empeoraba, ya que la zona contaminada por Godzilla quedaría inhabitable por mucho tiempo. La comida y los medicamentos escaseaban. Yaguchi, al enterarse de todo, pierde la calma, pero lo tranquilizan. El plan Yaguchi estaba en pie y ya tenían empresas que se encargarían de fabricar el coagulante. Y solo necesitaban muestras vivas de Godzilla, que después logran conseguir, pero Kyoko se reúne con el nuevo primer ministro para informarle que otros países querían tomar el control de Godzilla, pero Estados Unidos se une a Japón para estudiar a Godzilla y descubren, por medio de un dron, que Godzilla poseía un radar súper avanzado que puede detectar cualquier amenaza. Los militares se encontraban investigando la zona contaminada hasta que cae un trozo de Godzilla y descubren que Godzilla podía propagarse por todas partes, haciéndose más pequeño e incluso volar. Y si lo lograba, la raza humana podría extinguirse. Kyoko le cuenta a Yaguchi que Estados Unidos quería lanzar una explosión termonuclear a Godzilla y así lo exterminarían definitivamente. El primer ministro aprueba que Estados Unidos lance la bomba sobre Godzilla, ya que la ONU también lo aprobó y debían seguir la orden. Yaguchi intenta convencer a su compañero que aún podían congelar a Godzilla, pero es rechazado ya que parecía que la bomba nuclear era la única opción. Aún así, Yaguchi decide seguir con el plan, y al fin encuentran un coagulante que congelará la sangre de Godzilla y después contactan a toda fábrica que pueda producir el coagulante. Mientras tanto descubren que Godzilla podría empezar a moverse en 15 días y se les acababa el tiempo, y debían evacuar a toda Tokio para que se lance la bomba, lo cual era muy difícil. Después se consigue más información sobre Godzilla y se enteran que Kuromaki odiaba los efectos de la radiación y quería que los materiales radioactivos fueran inofensivos, y lo logró. Pero lo oculto de los militares. Mientras tanto, la cola de Godzilla empezaba a cambiar. Todos intentan descifrar el gráfico de Kuromaki, sin mucho éxito, hasta que después se les ocurre hacer un origami con él, logrando descifrar el funcionamiento de Godzilla, descubriendo que podía sobrevivir en cualquier parte. Pero no había garantía de que el coagulante funcione, así que contactan al Ministerio de Ciencias para usar sus conexiones globales y mediante supercomputadoras finalmente logran descifrar el misterio de Godzilla. El plan Yaguchi es presentado al primer ministro. Al principio no quería aprobarlo, pero al ver que era una solución más efectiva, lo aprueba. El plan contra Godzilla es finalmente llamado Plan Yashiori en honor a una leyenda. Los militares estaban preparando todo para el ataque, pero no tenían suficiente tiempo, ya que la bomba sería lanzado en 2 días, así que contactan a otros países para que les consigan más tiempo. Kyoko habla con un hombre sobre el plan Yashiori, informándole que les apoyara, y gracias a que Estados Unidos les apoyaba, logran terminar de producir la cantidad necesaria de coagulante. Yaguchi decide dirigir la operación desde cerca, y se despide de su compañero agradeciéndole por toda la ayuda. Después Yaguchi va a dar un discurso a todos los que combatieran, diciéndoles que tal vez no regresen con vida, pero son la última esperanza de Japón, y triunfarán. El ataque comienza con los trenes, que transportaban bombas, y chocan contra Godzilla despertándolo. Después lo atacan con drones, lanzándole misiles, pero Godzilla los destruye, sacando rayos de sus placas dorsales, y seguían enviando más drones para después ser destruidos. Además, la radiación seguía aumentando, pero Yaguchi insiste en continuar, y Godzilla por fin deja de producir rayos de sus placas dorsales, pero dispara su aliento atómico, y también libera un rayo de su cola, destruyendo los drones restantes. Pero la energía de Godzilla comenzaba a agotarse hasta que deja de disparar su aliento atómico. Después continúan su ataque detonando bombas, haciendo que los edificios caigan encima de Godzilla. Después lanzan un misil que detona más explosivos, provocando que más edificios caigan sobre Godzilla, logrando derribarlo. Después despliegan al pelotón de grúas para administrar a Godzilla el coagulante, pero solo le administran el 30%, ya que Godzilla destruye al pelotón de grúas y se levanta, pero despliegan a más trenes cargados con bombas y explotan, volviendo a derribar a Godzilla. Después aprovechan para desplegar el segundo y tercer escuadrón de grúas, y al fin logran administrarle el 100% del coagulante, pero Godzilla se levanta y parecía que fallaron, pero Godzilla se detiene y libera un último rugido antes de quedar congelado. La operación Yashiori fue todo un éxito, y lo hicieron 1 hora antes de que se lance la bomba nuclear. Además descubren que la radiación que liberaba Godzilla solo duraba 20 días y se reduciría a la mitad en un mes hasta desaparecer en 3 años. Todos comienzan con la limpieza de la zona. El compañero de Yaguchi le informa que todo el gabinete de Satoe renunciará y se harán elecciones generales, ya que era una oportunidad para empezar de nuevo como antes cuando Japón renació de las cenizas, y lo volvería a hacer de nuevo. Kyoko le informa a Yaguchi que Estados Unidos detuvo la cuenta regresiva para la bomba, pero la reanudarán si Godzilla despierta. Además se entera que Yaguchi compartió la información de Godzilla con todo el mundo. Kyoko quería que Yaguchi y ella sean los que dirijan sus respectivos países en el futuro.
pero Yakuchi sabía que aún no había terminado, ya que aún había mucho que hacer. Y al final se ve que, de la cola de Godzilla, estaban saliendo seres con apariencia humanoide y así termina la película. Espero que les haya gustado este resumen. No olviden dejar like y suscribirse para no perderse de ningún vídeo. Un saludo para los que comentaron en mi anterior video. Hasta la próxima.